El Ministerio de Defensa de Alemania hizo hoy un anuncio urgente. Rusia ha desplegado en Bielorrusia, en la frontera con países europeos, a 360.000 de sus soldados listos para atacar en cualquier momento. En Alemania insinuaron que Europa se encuentra en la misma situación que Ucrania en febrero de 2022, antes del ataque a gran escala de Rusia. La concentración de tropas rusas sugiere que Rusia planea un ataque. Esta declaración de Alemania complementa la reciente declaración del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien advirtió que los europeos deben preparar a la población para una gran guerra sangrienta, similar a la Segunda Guerra Mundial. Ya que Putin está preparando un ataque contra Europa, y bueno, saben, últimamente no pasa ni una semana sin que los políticos de los países europeos adviertan a sus ciudadanos sobre la inminente amenaza militar rusa. En los últimos días, el canciller de Alemania y el secretario general de la OTAN recordaron la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la actual confrontación. La nueva directora de inteligencia exterior del Reino Unido pidió usar la fuerza para obligar a Vladimir Putin a cambiar de postura. Por ejemplo, el primer ministro de Finlandia advirtió sobre el traslado de tropas rusas a la frontera de su país en caso de que se alcance la paz en Ucrania. Y todos estos líderes están preparando activamente a la sociedad europea para una gran guerra y, como vemos, ahora realmente hay motivos para que los europeos estén preocupados. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like a este episodio y por supuesto escriban un comentario extenso debajo de este video. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Rusia está entrenando a cientos de miles de soldados para enviarlos a Europa, Bielorrusia y la frontera con países de la OTAN, no a Ucrania. Por eso Europa ya se enfrenta a una amenaza crítica de guerra. Esta declaración la hizo hoy un miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento alemán, el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Alemania, Roderich Kiesewetter. Él señaló que ya ahora hasta hoy, escuchen, Rusia mantiene en Bielorrusia 2 cuerpos de ejército con un total de 360.000 soldados listos para el combate. Y eso realmente suena aterrador, porque esas fuerzas ya hoy son suficientes para que los rusos inicien una invasión a los países bálticos. Y después citarán a Kiesewetter, lo cual realmente es impactante. Esto preocupa sobre todo en los países bálticos. Este desarrollo de los acontecimientos se ha observado durante los últimos 2 años, pero no nos atrevimos a contárselo al público. Putin no está teniendo mucho éxito militarmente en la guerra en Ucrania, pero gracias a la economía militar está preparando a cientos de miles de soldados que nunca despliega en Ucrania. Bueno, es decir, hoy en el Parlamento de Alemania se dijo directamente que Putin ya ha desplegado en Bielorrusia una gran cantidad de soldados que están listos para atacar a Europa. Y esto se parece mucho a la situación de febrero de 2022, cuando los rusos también concentraron sus tropas en las fronteras de Ucrania bajo el pretexto de ejercicios militares. Hoy en Alemania dijeron que en Rusia entrenan profesionalmente a soldados que no envían a Ucrania, los están preparando para algo más. Y entonces Kiesewetter advirtió contra la ingenuidad al evaluar a Rusia y a Putin y contra la idea de que algunas reuniones en Berlín lo harían renunciar a sus planes. Al mismo tiempo, según la evaluación del político alemán, los próximos 2 años, 2026 y 2027 serán críticos. Cita: si los superamos con nuestra capacidad de defensa sin asustar a la población y solo preparándola, todos lo lograremos. Y aquí quiero señalar que hace unos días el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que Rusia se ha vuelto aún más atrevida, imprudente y despiadada hacia la OTAN y Ucrania. Y él ve en ellos una amenaza seria, apoyándose en su socio China, pero no es el único. El canciller de Alemania, Merz, también advirtió sobre la preparación de Rusia para una gran guerra. Y en general, últimamente, saben, no pasa ni una semana sin que los políticos de los países europeos adviertan a sus ciudadanos sobre la inminente amenaza militar rusa. Unos días antes, el canciller de Alemania y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recordaron la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la actual confrontación. La nueva directora del Servicio de Inteligencia Exterior, Servicio de Inteligencia Militar, 6 en el Reino Unido, hizo un llamado a usar la fuerza para obligar a Putin a cambiar sus cálculos.
En Finlandia afirman que al terminar la guerra en Ucrania, esas tropas irán a la frontera finlandesa y a los países bálticos. Y, como escribe hoy el Wall Street Journal, tales declaraciones son evidencia de un cambio psicológico serio en la mentalidad de los líderes de los países, de Europa, que después de 2 guerras mundiales se construyó sobre la idea de la coexistencia pacífica y la prosperidad económica conjunta. Hoy, para garantizar la paz, Europa necesita prepararse para la guerra para contener a Putin, dijo el almirante neerlandés Rob Bauer, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de presidente del Comité Militar de la OTAN. Según él, en los últimos meses esta idea se ha escuchado con más fuerza, entre otras cosas porque los datos muestran que el complejo militar industrial ruso está produciendo más armas de las necesarias para la guerra en Ucrania. Esto genera temores de que Rusia pueda restaurar su poderío militar más rápido y atacar a Europa antes de lo que se pensaba hasta ahora. Se hablaba aproximadamente del final de la presente década. Funcionarios europeos afirman en privado que los votantes aceptarán hacer los sacrificios necesarios del aumento del gasto en defensa a la vuelta del servicio militar obligatorio. Solo si creen que el ataque realmente ocurrirá. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a finales de la semana pasada, declaró sin rodeos, cito, «Nosotros, Rusia ha traído la guerra de nuevo a Europa. Debemos prepararnos para un conflicto de la magnitud que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos». Esta semana recordó la Segunda Guerra Mundial. La semana pasada, el canciller alemán Friedrich Merz comparó la estrategia de Putin en Ucrania con la de Adolf Hitler en 1938, cuando tomó la región de los Sudetes de Checoslovaquia. En ese momento, Reino Unido y Francia aceptaron entregar los Sudetes a Hitler para evitar una gran guerra, pero eso no funcionó y la guerra comenzó igual. 11 meses después de la firma del acuerdo que en la historia se conoce como el Pacto de Múnich. Además, la nueva directora del Servicio de Inteligencia Británico, Servicio de Inteligencia Militar, Sales Blaise Metrovelli, advirtió sobre, cito, una grave amenaza proveniente de una Rusia agresiva, expansionista y revisionista que organiza sabotajes, ciberataques y lanza drones contra instalaciones de infraestructura crítica y bases militares. La exportación del caos no es un error, sino una característica distintiva del enfoque ruso hacia la interacción internacional. Y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin sea obligado por la fuerza a cambiar sus cálculos. Europa ahora se enfrenta no a guerras por elección, sino a guerras por necesidad que estarán acompañadas de grandes pérdidas humanas, dice ella. Además, el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, declaró ayer que incluso si se logra la paz en Ucrania, Rusia seguirá siendo una amenaza para Europa, cito. Es evidente que los rusos, en ese caso, planean trasladar sus tropas a nuestra frontera y a la frontera con los países bálticos. Pero también quiero señalar que el martes 16 de diciembre, 8 países de Europa del Este, desde Finlandia hasta Bulgaria, celebraron en Helsinki una conferencia sobre la organización de la defensa conjunta contra Rusia. Ese es todo el flanco oriental de la OTAN. Quieren lograr que se asignen fondos para estos fines del nuevo presupuesto de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2027. Y todos estos países exigen que la Unión Europea financie la creación de un sistema de defensa contra drones y garantice el rápido traslado de tropas y armamento. Los países europeos se preparan para un posible conflicto, trasladando tropas al este y restableciendo el servicio militar obligatorio. En los países bálticos es obligatoria, mientras que en Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica sigue siendo voluntaria. Y este sentimiento de preocupación, por supuesto, se agrava por el hecho de que la nueva administración de Estados Unidos también quiere reducir el apoyo militar a Europa y ha sembrado en el viejo continente serias dudas sobre su compromiso en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Washington considera a Europa más como un adversario, mientras que con una Rusia agresiva, sucia y salvaje, Washington planea estabilizar las relaciones. Bueno, por eso Europa se ve obligada a reaccionar muy rápido, y como vemos, en Europa realmente se están preparando seriamente para una gran guerra. Bueno, porque Putin y en general los rusos dan todas las razones para creer que se están preparándose para atacar a Europa
Y cuando Peskov, Lavrov, Mashka, Zaharova, Dimka, Medvedev, Volodka, Putin y otros dicen que sí, que los europeos deliran y que no planean atacar, quiero recordar que exactamente lo mismo, palabra por palabra, todo este grupo decía antes de la invasión a gran escala a Ucrania. Todos ellos decían en ese entonces, ¿qué están inventando? Rusia no planea atacar a Ucrania. Y atacó. Ahora esas mismas bocas negras rusas gritan que Rusia no planea atacar a Europa. Saquen sus propias conclusiones. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Amigos, si les pareció interesante esta información y creen que el trabajo de este canal de YouTube es importante, pueden apoyar nuestro trabajo económicamente con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos proporcionados. En la descripción de este video, ahí abajo, está escrito apoyar al canal Alexei Pichi en el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.